jóvenes, sean bienvenidos a esta tercera semana de trabajo de la unidad 2. Recuerden que esta semana comprende el 19 al 23 de abril con fecha sugerida de entrega viernes 23 de abril. Les hago otra vez la invitación a que los que aún no lo hacen se pongan al corriente, por favor, porque bueno, luego nos atrasamos en la entrega de actividades. Vamos a empezar con el tema. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Es el deporte un medio para reducir el estrés y la tensión escolar? En los momentos en los que vivimos, pues a veces el encierro, las preocupaciones, los problemas en casa nos pueden provocar ciertos sentimientos o emociones que no sabemos manejar o no sabemos enfocar o no entendemos, y muchas de ellas pues se refieren a algo de lo que últimamente se habla más, que es el estrés. Bueno, ¿qué es el estrés? Es uno de los males que sufrimos actualmente. Día a día nos sometemos a situaciones que nos hacen que nos sintamos decaídos, sin fuerza, para sobrellevar nuestro día a día. El estrés suele traer consigo enfermedades y malestares físicos en general, que muchas veces acaba con pues nuestra salud. Aunque para muchos el estrés es una cuestión mental, repercute en nuestro cuerpo, en nuestra condición física. Existen varios ejercicios que nos ayudan a sentirnos más relajados, a liberar tensión. Simplemente tenemos que dedicar unos días a la semana, un momento al día, para su práctica, y seguramente mejoraremos nuestro estado de ánimo. Al practicar algún deporte lo que conseguimos es liberar una sustancia que se llama serotonina. Esta es una hormona que se encarga de hacernos sentir felices y relajados. Sin darnos cuenta, lo que conseguimos es estar más felices y a la vez acabar con las tensiones que produce el estrés. Esto no es una solución, ya que el estrés es una enfermedad que tiene que atenderse con un especialista, ¿sí? El ejercicio nos ayudará a liberar un poco de ese estrés en las primeras etapas y en un proceso paulatino, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Que bueno, si alguien tiene alguna situación de estrés, pues lo que tiene que hacer es hablarlo con su familia, buscar ayuda médica, que los orienten, y a la par poder apoyarse de unos ejercicios, como por ejemplo puede ser el yoga, que es una actividad que se pone el contacto cuerpo y mente, ya que haces ejercicios más como de estiramiento, de relajación, de concentración, donde la respiración es lo más importante, ya que te ayuda a poder bajar tu ritmo cardíaco, oxigenar tu cuerpo, ¿sí? Lo que hace que todos los músculos se relajen y tu cuerpo entre en un estado de pasividad. También podemos encontrar el ciclismo. El ciclismo es un ejercicio al aire libre, mucho más activo. Obviamente pues tiene su riesgo, porque si llueve pues no puedes andar en bicicleta, si vas en carretera pues es peligroso, pero si tú conoces un lugar donde puedas ir a hacer bicicleta sin ningún problema, créeme que este ejercicio te ayudará a que si un día estás muy estresado, de malas, te sales a andar en bicicleta y con esto pues te vas a relajar un poco. Otro de los ejercicios que podemos hacer también es correr. Tendrá un efecto directo en nuestra circulación sanguínea, sobre todo porque es un ejercicio cardiovascular, ya que nuestro cuerpo entrará en una activación constante. Para esto, pues obviamente hay que calentar primero, hacer estiramientos para evitar cualquier tipo de lesión. Entonces, cualquier actividad deportiva libera en nosotros serotonina. Recuerden esta sustancia que es la que nos da esta sensación de felicidad. La hormona literalmente lo es, ya que ayuda a reducir los niveles de cortisol y de adrenalina que tenemos en el organismo. Estos, por ejemplo, la adrenalina nos hace entrar en tensión, ¿sí? Si alguno de ustedes ha estado, por ejemplo, en una situación de alguna pelea o algún conflicto, de repente ustedes pueden llegar a sentir, sienten algún coraje, pueden llegar a sentir que todo su cuerpo se pone tenso. Esto es debido a la adrenalina. Entonces, con el ejercicio, con respiración, liberamos serotonina, que la contrarresta, y entramos ya en un estado más de relajación. Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Haciendo que nos sintamos mucho más felices y relajados, y con ello nos sintamos mucho mejor en el día a día. Bueno, pues este es un poco el tema. Ahí les dejo para que lean un poquito con calma. ¿Cuál es la actividad 3? Van a investigar cuáles son las principales causas, síntomas y tratamientos para el estrés. Bueno, jóvenes, pues esta es
la actividad de la tercera semana de educación física. Bueno, en habilidades digitales para esta semana vamos a hablar sobre las características del software educativo. Recuerden que ese es el tema que hemos estado viendo en estas semanas. Existen diversos software educativos que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y deben brindar diversas funcionalidades para que los usuarios puedan de manera sencilla. Sin embargo, cada uno de ellos presentan particularidades con características comunes. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito específico? Son creados con un fin educativo, con elementos metodológicos para apoyar el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que los software educativos no se diseñan de la misma manera en la que se diseña, por ejemplo, Facebook. El fin es distinto. Facebook es para entretenerte, para el ocio, y una plataforma educativa, bueno, pues es para que tú puedas aprender o enseñar. La facilidad de uso, son intuitivos ya que presentan funciones y elementos visuales que permiten a los alumnos pues su fácil manejo. Son interactivos ya que tienen componentes de comunicación denominada interfaz que permiten que el usuario pueda seleccionar, navegar e ir buscando. Son estructurales. ¿Qué quiere decir con esto? Presentan información ordenada, homogénea, consistente, con objetivos de instrucción claros y una secuencia de instrucciones que permiten acceder a diversas actividades. Tienen una característica que se llama autoaprendizaje. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que conforme tú lo vas conociendo, vas aprendiendo. Es tu propia iniciativa mediante herramientas cognitivas para ir realizando las tareas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene un software educativo? Bueno, las ventajas es que tienen acceso desde cualquier ubicación, siempre y cuando pues tengas internet. Son libres de mantenimiento, ya que están en una plataforma, tienen actualizaciones que se hacen de manera automática y el sistema de almacenamiento pues es escalable, que quiere decir que tú solamente con abrir la liga ya puedes accesar, pero no tienes que guardarla en una memoria. Desventajas: falta de seguridad, privacidad y acceso remoto que necesitas a fuerza de internet. Ahora, por último, la actividad esta es muy sencilla. Lo que van a hacer es van a realizar un mapa conceptual de este tema. Bien, para la materia de historia, en esta semana 3, vamos a hablar sobre la intervención francesa. Bueno, recuerden que veníamos con la victoria de Benito Juárez en la guerra civil que hubo en México de 1858 a 1861, conocida como la Guerra de Reforma, donde liberales y conservadores pues se pelearon por ver quién prevalecía en el poder. Recuerden que teníamos pleito con la iglesia y Juárez lo que defendía era la Constitución de 1857, donde hacía un estado libre, pero eran con reformas muy, muy drásticas. Entonces, no a todos los sectores de la población, ni del gobierno, ni de la iglesia, pues les beneficiaba. Entonces, ahí había conflicto. Bueno, pues el nuevo gobierno mexicano se buscó un poderoso enemigo al negarse a saldar las deudas que los conservadores habían hecho. Durante la Guerra de Reforma, el grupo conservador, que era el que gobernaba México, pidió préstamos a países como Francia, España e Inglaterra. Pero cuando los liberales ganan, los países dicen, bueno, yo le presté al gobierno de México dinero y ahora que tú eres gobierno de México, ahora tú me pagas. Entonces, después de una serie de negociaciones, España y Gran Bretaña decidieron retirar sus tropas y abandonaron México con la esperanza de que México o el presidente Juárez le pagara su deuda, pues de alguna manera. Pero Francia continuó con la invasión. Napoleón III buscaba sin duda volver a mostrar que Francia era una potencia que podría manejar o invadir estos asuntos internacionales. La expedición original francesa contaba con 2.400 soldados frente a 800 hombres que habían desplegado los británicos y 5.600 españoles bajo las órdenes del general Juan Prim. Con la retirada de estas dos potencias, Francia decidió hacerse de la capital mexicana. El ejército reforzado con tropas llegadas desde Europa
se puso bajo el mando del conde de Lorenzés. Con los refuerzos llegados a la metrópoli, las fuerzas francesas alcanzaron los 6.000 soldados. Para esto ya España e Inglaterra ya se habían regresado. Ya solamente teníamos pleito con los franceses. El conde de Lorenzés y Napoleón III pensaron que este ejército de expedición que sería suficiente para doblegar al nuevo gobierno mexicano, que a decir verdad, pues no tenía un ejército establecido como tal, ¿sí? Y no era descabellado, pues las condiciones sociales y sobre todo económicas del país vaticinaban un rápido avance hacia la capital, hacia la Ciudad de México. Sin embargo, el ejército mexicano respondió rápidamente para intentar frenar la agresión francesa, cuyo avance se vio detenido en la localidad de Puebla, en una batalla que quedaría grabada a fuego en el imaginario colectivo nacional. Allí se enfrentaron un 5 de mayo de 1862 el ejército mexicano del general Ignacio Zaragoza y el ejército francés. Los franceses le superaban en número, armamento y experiencia. Además, la oficialidad gala, sobre todo su jefe, despreciaron el valor militar de los mexicanos, a los que calificaban como simples bandidos. En Puebla, 4.000 soldados mexicanos derrotaron a 6.000 franceses, toda una proeza que alentó las esperanzas del gobierno republicano para ganar esta guerra y detener la invasión. La batalla de Puebla detuvo el avance francés por el interior de México. El mazazo había sido grande, pero no lo suficiente para replantear la estrategia que llevaría a Francia en los años siguientes. Napoleón III respondió a la derrota enviando a 28.000 hombres al mando del general Foy. La afrenta de que una tropa mal equipada y organizada hubiera infligido una derrota al que muchos consideraban en ese momento como el mejor ejército del mundo no podía quedar impune. ¿Qué pasó después? Bueno, pues ya que llegaron los 28.000 hombres, sitiaron la ciudad de Puebla, conquistaron varias ciudades, empezaron a ganar territorio y fue el general Porfirio Díaz quien ayudó a defender varios puntos, sobre todo en la ciudad de Puebla, durante los siguientes años que duró la intervención francesa. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la actividad 3? Van a realizar un cómic de la intervención francesa representando los eventos más importantes. Por último, en lenguaje y comunicación, en esta semana de trabajo número 3, les recuerdo la fecha de entrega sugerida viernes 23 de abril, vamos a hablar sobre el cuento. Bueno, un cuento es un tipo de narración, generalmente es breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. En el ámbito literario es uno de los géneros de la narrativa, que es el tema que vimos la semana anterior. Ampliamente cultivado por escritores de muy distintas tradiciones. También existen cuentos populares transmitidos oralmente o que pertenecen al acervo de la cultura informal. Tipos de cuentos. Hay cuentos de hadas, generalmente destinados a un público infantil, se desarrollan en un mundo fantástico, fácilmente diferenciables entre el bien y el mal y suelen contener algún tipo de moraleja o efecto final que los aproxima a una fábula. ¿Sí? Recuerden que la fábula nos tiene que dejar una enseñanza, el cuento no precisamente. Cuentos fantásticos, en los que se representa un mundo ficcional muy alejado del mundo real, con leyes propias que permiten la existencia de criaturas mágicas, poderes sobrenaturales, etc. De estos cuentos fantásticos tenemos muchos ejemplos, como los libros de Harry Potter, El Señor de los Anillos, y todas estas historias donde existen dragones, magos, brujas, etc. Cuentos realistas, se desarrollan en un mundo semejante al real, manejándose con las mismas reglas de verosimilitud o de credibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en este tipo de cuentos la historia se desarrolla en un mundo como en el de nosotros, donde no existen elementos fantasiosos, donde los animales hablen o cosas por el estilo. Cuentos de terror, cuyas tramas giran en torno a lo sobrenatural o a situaciones diseñadas para despertar miedo o angustia al lector. Cuentos de ciencia ficción que se ambientan en futuros cercanos o distantes,
utópicos o distópicos, o bien en mundos paralelos en los que la ciencia y la tecnología son distintos a los reales y permiten la exploración de situaciones inéditas. ¿Qué quiere decir? Donde pues a lo mejor hay cuentos donde conocemos extraterrestres o situaciones en el espacio que no han sido comprobadas científicamente. ¿Sí? Eso es un poco de ciencia ficción. Cuentos policiales, también llamados detectivescos, suelen tener como eje narrativo un crimen cometido. Generalmente es un asesinato, y un detective o investigador se encarga de resolverlo. Cuentos satíricos o cómicos. Son aquellos diseñados para promover la risa a sus lectores a través de situaciones disparatadas, graciosas o ridículas. ¿Qué elementos debe de contener un cuento? Bueno, la mayoría tiene un narrador, que es quien relata la historia, sea o no parte de ella, y que refiere los hechos a partir de una posición objetiva o subjetiva, dependiendo si se trata de un narrador testigo, narrador protagonista o narrador omnisciente. El narrador testigo es como si fuera un personaje más, ¿sí? Es como si el amigo del protagonista te va contando la historia. El narrador protagonista es cuando el propio personaje principal te va explicando lo que va sucediendo. Y el narrador omnisciente es el que todo lo ve y el que todo lo sabe, el que te va guiando a través de la historia, diciéndote o dándote pistas de lo que va a pasar sin que el protagonista lo sepa. Los personajes, que son entidades ficticias a las que se les ocurre la trama, pueden ser muchos y de muy distintos tipos, pero siempre hay alguno central al relato del protagonista, que incluso puede ser quien lo cuente, como narrador protagonista, que era lo que les explicaba. También puede haber personajes que se opongan al protagonista y que intenten impedirle lo que quiere. A esto se les llama antagonistas. O simplemente que lo acompañen durante su recorrido, y a esto se les llama como personajes secundarios. Un tiempo, que son dos realmente: el tiempo real que toma leer el relato y el tiempo ficcional, el que transcurre dentro del relato y que puede abarcar minutos, meses, años o siglos. El más importante pues es el que está escrito en el relato, ya que es el que va a manejar el tiempo de la historia. Porque en ese pues tú puedes hablar sobre tu protagonista y empezar cuando es niño y terminar cuando es un anciano, y el tiempo del cuento pues será el tiempo de la vida de nuestro personaje. Unos lugares, que no son más que las ubicaciones o locaciones en las que tienen lugar los hechos narrados y que pueden estar más o menos descritos en el cuento, es decir, dónde se ambienta: en un castillo, en un bosque, en una casa, en una ciudad, en distintas partes. Esos son los lugares del cuento. La trama es una sumatoria de los vericuentos y los acontecimientos que les ocurren a los personajes, organizados de manera tal que se sucedan lógicamente en el tiempo, ya sea de modo lineal o no. Es decir, la trama es toda la historia, cómo se fue armando, cómo le fueron pasando las cosas a nuestro personaje principal al final, para llegar a la conclusión del cuento, que el final del cuento, pues a diferencia de lo que muchos creemos, pues no siempre tiene que ser feliz. Simplemente el autor da el final que él crea mejor para la historia. Ahora, actividad 3. Vas a elegir uno de los siguientes cuentos cortos. Lo leerás para después identificar qué tipo de cuento y desglosar sus elementos. Desglosar sus elementos, es decir, me vas a poner qué tipo de narrador es, cuáles son los personajes, en qué tiempo está escrito, cuáles son los lugares que se describen y cuál es la trama. Así, punto por punto. Acá te dejo 4 opciones para que los investigues. Uno se llama El gato negro de Edgar Allan Poe, El comerciante de Franz Kafka, El Aleph de Jorge Luis Borges y El final del juego de Julio Cortázar. Entonces van a elegir el cuento que a ustedes más les llame la atención, lo van a investigar, lo van a leer y después van a desglosar sus elementos tal como se los expliqué en este apartado. Bueno, jóvenes, pues estas son las actividades de la semana de trabajo número 3 de la unidad 2.